saludo fraterno para todos. Damos inicio entonces en este nuevo año al segundo taller de formación en la Divina Voluntad. Meditaremos como primer punto este deseo de Dios, de que nosotros vivamos una santidad divina. Como Él lo expresa, ya no quiere más santidades humanas, sino llegó la época de la santidad divina. Y a esto estamos llamados. Vamos a meditar pues en este tema a lo largo de esta hora, apoyados en algunos textos de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Iniciemos entonces fundiendo nuestra voluntad en la de Dios, como lo hacemos en el acto preventivo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh santa, piadosa, amable voluntad de Dios, te adoro y a ti yo me uno, porque en ti anhelo vivir. Oh inefable orden del amor divino, tú solo debes ser la única ley de mi corazón. Como se unen plácidos dos arroyos en un solo río, dos gotitas en una sola gota de agua, dos llamas en una sola luz, así, Jesús, concédeme un constante olvido, que todo tu querer se compenetre en el mío. Haz que yo venga a depender, Señor, de tus más mínimos deseos. Quiera todo lo que tú quieres, desee y anhelo solo lo que tú quieres. En el fiat del Padre, en el fiat del Hijo y en el fiat del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, desde que vino a la tierra, tuvo como primera finalidad el anuncio de este reino de la voluntad de Dios. En consecuencia, el deseo del Padre de darnos su misma santidad, es decir, la santidad divina. Y de muchas maneras lo demostró y lo expresó. En Juan 17, 20, 26 dice: como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Es la petición que le hace Jesús antes de iniciar su pasión. Le ora al Padre por nosotros. Jesús es modelo de santidad divina. Como Dios la posee por naturaleza, como hombre en su encarnación, tomó ese camino del reino de la voluntad de Dios, el camino de la santidad divina. Por eso Él dice, yo soy el camino. ¿Pero cuál camino? El camino para poseer esa unidad con el Padre, el camino para poseer la santidad del Padre, el camino para lograr la unidad de voluntad con el Padre. Yo soy la verdad, la que se ha de poseer para poder alcanzar eso, y soy la vida. Es la vida que tenemos que vivir, la vida de Jesús, que es la misma vida del Padre. San Atanasio lo dice, y el Catecismo toma estas palabras cuando habla de las razones por las cuales el Verbo se hizo hombre. Dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Está en el numeral 460 del Catecismo. Muchas citas de la Sagrada Escritura, tomamos algunas de ellas, nos confirman este gran deseo del Padre.
En el Levítico, capítulo 26, versículo 26 dice: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Tal vez en otras Biblias esté en otra cita. Todos sabemos que las ediciones bíblicas pueden variar un poco. En 1 Pedro 1, 15, 16 dice: así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Importante, en toda vuestra manera de vivir sed santos, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1, 15, 16. Por eso Jesús nos dice en Mateo: sed santos como mi Padre es santo. En la explicación del Padre Nuestro, el Catecismo, cuando habla de esta petición, santificado sea tu nombre, en el numeral 2814 nos dice: pedimos a Dios santificar su nombre, porque Él salva y santifica a toda la creación por medio de la santidad, de su misma santidad. San Pedro Crisólogo dice: rogamos para merecer tener en nuestras almas tanta santidad como santo es el nombre de nuestro Dios. Es que en esto consiste el santificado sea tu nombre. No podemos pedir que el nombre de Dios sea más santo porque ya lo es. Dios es plenitud de santidad. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos santificado sea tu nombre? Sencillamente, que la santidad de Dios se proyecte en nuestras obras, en nuestro comportamiento, porque solo de esa manera su nombre será santificado, es decir, glorificado, reconocido, amado. Continúa el Catecismo diciéndonos: cuando decimos santificado sea tu nombre, pedimos que sea santificado en nosotros que estamos en Él. Esto es lo que queremos decir cuando pedimos que su nombre sea santificado, que sea santificado en nosotros, porque nosotros estamos en Él. Muchísimas veces, sobre todo en esos momentos de reflexión espiritual fuerte, nos solemos preguntar: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mí? Es una pregunta muy frecuente en muchos. Y aquí Jesús lo confirma, nos responde. Dice: mi ideal sobre ti no es de cosas prodigiosas. Yo no quiero en ti cosas extraordinarias, milagros, portentos que llamen la atención de todos, no. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Uniformar nuestra voluntad con la de Él. Así dice a Luisa: es uniformar tu voluntad con la mía. Y se lo dice a Luisa y nos lo dice a nosotros. Uniformar nuestra voluntad con la de Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es su voluntad. Ese es su deseo. Y completa diciendo: este es el estado más sublime. Es decir, cuando tú llegues a hacer una, tu voluntad con la mía, hacer de estas dos una, y esa una es la voluntad del Padre, que es la perfecta. Entonces habremos adquirido el estado más sublime. En junio 10 de 1924 nos dice Jesús: hija mía, el vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades. Y aquí nos empieza a hablar de la santidad divina.
Y dice, es muy diferente. Y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo. Cuando dice hasta ahora, se está refiriendo a la época de Luisa. Hasta ese momento no se había encontrado otro modo diferente al de las santidades humanas, la que han vivido los santos hasta ese momento. Ni tampoco se conocen las enseñanzas del vivir en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no las había dado. Él es el que enseña esta santidad divina, los modos, las verdades de esta santidad divina. Se puede decir que las demás santidades son las sombras de mi vida divina. ¿Cuáles son las demás santidades? Las de los mártires, las santidades de los que buscaron la pobreza o los que buscaron el heroísmo en la atención a los enfermos, o los que buscaron la penitencia, los penitentes, o los contemplativos, diferentes modos de santificarse. Todas esas santidades, dice Jesús, son las sombras de mi vida, son sombras de mi vida. ¿De cuál vida? De su vida divina. ¿Por qué son sombras? Porque todos esos, llamémoslo carismas, porque así lo llaman cada comunidad religiosa su carisma. En unos el carisma es la predicación, en otros el carisma son los enfermos, atención a los enfermos, en otros el carisma es la enseñanza, en otros el carisma es la pobreza o la contemplación o la atención a los niños o a los huérfanos. Son carismas o modos de vivir la santidad. Pero ¿qué es lo que están imitando? La humanidad de Cristo, o al Cristo predicador, o al Cristo maestro, o al Cristo orante, o al Cristo que cura y sana a los enfermos, o al Cristo penitente. Los pasionistas, por ejemplo, la pasión de Cristo. Entonces buscan modos de la humanidad de Cristo. Por eso él dice que son sombras de su vida divina, sombras, porque a través de ellas se proyecta la vida divina de Jesús, pero no es lo esencial de su vida divina. Dice, en cambio, cuando habla de esta, es la santidad divina, es la santidad de su voluntad. Dice, esta es la fuente de la vida divina. Por eso se atenta en los ejercicios del vivir en mi querer. O lo que es lo mismo, se atenta en los ejercicios del vivir en mi voluntad, a fin de que de ti pueda salir el verdadero modo, porque Luisa es la primera que le escoge. La primera fue la Virgen, pero la Virgen fue inmaculada desde su concepción. Jesús busca una criatura que haya tenido las consecuencias del pecado original, que es Luisa. Y por eso ella es la primera, en ese estilo, ¿no? A fin de que de ti pueda salir el verdadero modo y las enseñanzas exactas y precisas, para que quien quiera, queriendo vivir en él, o sea, en el divino querer o en la santidad, en la voluntad divina, pueda encontrar no la sombra, sino la verdadera santidad de la vida divina. Habla de esa verdadera santidad que es la santidad de Cristo, que es la santidad de la Virgen María. La Virgen vivió una santidad divina, Jesús vivió una santidad divina. Luisa está llamada a vivir una santidad divina y de esto es de lo que le habla Jesús. Y nosotros que hemos sido llamados a vivir en la divina voluntad, estamos llamados a vivir una santidad divina. Esto nos dice San Aníbal en una carta.
Dice, yo siempre insisto en este punto. La santidad no consiste en una fórmula. Para que se formen con esta nueva ciencia santos que superen los pasados, es decir, para que con esta nueva ciencia, ¿cuál es la nueva ciencia? El reino de la voluntad de Dios. Para que se formen santos que superen los pasados santos que vivieron una santidad humana, es necesario que los nuevos santos tengan también todas las virtudes en grado heroico de los santos antiguos, de los confesores, de los penitentes, de los mártires, de los anacoretas, de las vírgenes. ¿Qué quiere decir San Aníbal con esto? Que no podemos pretender vivir una santidad divina o llegar a obtener una santidad divina o a vivir una santidad divina sin poner los fundamentos de la santidad humana. Porque la santidad divina debe tener como fundamento la santidad humana, y así lo hizo Jesús con Luisa. Los 10 primeros volúmenes están llamados a consolidar la santidad humana en Luisa, basada en virtudes, en mortificaciones, y a partir del volumen 11 ya Jesús comienza con ella el proceso de una santidad divina. Así que estas palabras de San Aníbal son muy, dijéramos, importantes para tener en cuenta, que no las debemos olvidar. Es necesario que los nuevos santos, o sea, los santos de este reino de la voluntad de Dios, tengan también todas las virtudes en grado heroico de los santos antiguos, de los confesores, de los penitentes, de los mártires, de los anacoretas, de las vírgenes. Porque es la máxima santidad que hay que alcanzar, la misma santidad de Dios. No es cualquier cosa. Por eso tenemos que entrar en esto con suma seriedad y suma fidelidad. Jesús, haciendo alusión a estas palabras del Evangelio, si el grano de trigo no muere, no da fruto, pero si muere da mucho fruto, nos dice en el volumen 7 de enero 20 de 1907. Hasta en tanto que el grano de trigo no es sepultado bajo tierra y muere del todo, importante, muere del todo, no puede renacer a vida nueva y multiplicarse y dar vida a otros granos. No puede. Así el alma, hasta que no se sepulta en mi voluntad. Y ese es quedar bajo tierra y morir. Hasta morir del todo en ella, con deshacer todo su querer en el mío, no puede resurgir a nueva vida divina, con el resurgimiento de todas las virtudes de Cristo que contienen la verdadera santidad. Hay que morir del todo en la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que resurjan en nosotros las virtudes de Cristo, la vida de Cristo. Porque quien contiene la verdadera santidad es la vida de Cristo. Para yo poseer una santidad divina tengo que poseer a Cristo. No hay otro modo. Pero para poseer a Cristo tengo yo que desaparecer en Cristo, para que Cristo sea todo en mí. Por eso mi voluntad sea el sello que te marque el interior y el exterior. Interior y exterior. Y cuando mi voluntad haya resurgido toda en ti, en ella encontrarás el verdadero amor. Y esta es la mejor de todas las otras santidades a las cuales puede uno aspirar. Si esta es la santidad mejor, segundo, es la santidad a la que Dios nos está llamando. Es la santidad propia de este tiempo del reino de la voluntad de Dios,
Dios ya no quiere santidades humanas. Si esto es así y es la mejor, ¿hacia dónde vamos a caminar? Hacia esta santidad divina. Todo lo demás es pérdida de tiempo, es engañarnos a nosotros mismos. En el volumen 17, Jesús hace alusión a esta santidad que poseyeron Adán y Eva. ¿Qué santidad poseyeron Adán y Eva? La santidad divina. Dice, hija mía, mi voluntad es todo y contiene todo, y además es principio, medio y fin del hombre. Por eso al crearlo no le di leyes, ni instituí sacramentos, sino solo le di al hombre mi voluntad. Principio. ¿Por qué la voluntad de Dios es principio? Porque ella es el origen de todo. La voluntad de Dios, por voluntad de Dios miramos, caminamos, respiramos, palpita nuestro corazón, hablamos. Es el principio de todos nuestros actos. Es la potencia de la voluntad divina la que da origen a nosotros, nos da origen y mantiene nuestra vida. Es medio, porque en esta santidad divina yo tengo que tomar ese don de la voluntad de Dios, hacerlo mío, tomarlo como medio para poder realizar actos divinos y formar en mí la vida divina. Es un medio, pero también es un fin. ¿Por qué? Porque el fin mío es el fin mío debe ser el reino de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios reine, no sea solo principio y medio para mí, sino fin, poseerla. Y como fue el principio, medio y fin, porque así fueron creados Adán y Eva, no tenían necesidad de sacramento porque los sacramentos son medicina y Adán y Eva no estaban enfermos, no necesitaban la medicina. La medicina la necesitamos los pecadores, que sí caemos enfermos. Entonces necesitamos medicina para sanarnos y para fortalecernos. Adán y Eva no la necesitaban antes del pecado original. Y explica a Jesús, porque era más que suficiente, estando en el principio de ella, o sea, de la voluntad divina, para encontrar todos los medios, para llegar no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina, y así encontrarse en el puerto de su fin. Esto significa que el hombre no debía tener necesidad de otra cosa, sino solo de mi voluntad, en la cual debía encontrar todo en modo sorprendente, en modo admirable y en modo fácil, para hacerse santo y feliz en el tiempo y en la eternidad. Es que esto es lo que Dios quiso para nosotros siempre, que fuéramos santos y felices aquí en la tierra y luego, por supuesto, santos y felices en el cielo. Y si le di una ley después de siglos y siglos de creado el hombre, fue porque el hombre había perdido su principio, por lo tanto, había extraviado los medios y olvidado su fin. Porque el pecado original descontroló todo en el hombre. En el volumen 19 de julio 18 de 1926, sigue Jesús diciendo, hija mía, no temas, tú tienes más ayuda que la que tenía Adán. Tienes la ayuda de un Dios humanado, todos los méritos de la vida, pasión y muerte de Jesús, todas sus obras, sus penas, para tu defensa, para tu sostén, para tu cortejo, lo que no tenía él. Adán no tenía los méritos de la redención de Cristo. ¿Por qué entonces quieres temer? Le dice a Luisa.
que tenía miedo de no alcanzar ese vivir en la voluntad de Dios. Dice, no tienes por qué temer. Más bien, sé atenta a la santidad que conviene para vivir en este reino celestial, a tu felicidad y fortuna, pues viviendo en él te basta una mirada, oír una sola palabra mía para comprender sus bienes, mientras que quienes están fuera, se puede decir que entienden solo que existe el reino de mi divina voluntad, es lo único que la gente entiende, pero de lo que está dentro y que se necesita para hacerlo comprender, apenas el alfabeto de mi voluntad pueden entender. Esto, por supuesto, lo va conociendo y entendiendo aquellos a quienes Dios llama. Meditemos y verá. Luisa fue escogida para vivir en el reino de la voluntad de Dios. Y Dios le da todas las gracias para que ella comprenda este reino, para que escriba, para que lo viva. Pero el que no quiere conocer este reino, o sea, se queda fuera, o todavía no es el tiempo para esa persona, ¿qué pasa? Ellas oyen hablar de la divina voluntad. ¿Y les parece, sí, la voluntad de Dios? Sí, que venga a reinar la voluntad de Dios. Sí, lo repiten y hasta allí entienden, pero no más. ¿Cómo se forma este reino? ¿Cuáles son las verdades que hemos de hacer? No lo conocen, no lo comprenden. ¿Cuándo lo pueden comprender? Primero, cuando Dios lo quiera, y segundo, cuando se aprovechen las gracias que Dios da para la comprensión de este reino. Como es el reino de la voluntad de Dios, a nosotros nos toca entender muy bien qué es la voluntad de Dios. Y en el volumen 20 de septiembre 26 de 1926, nos dice Jesús esto: hija mía, la sola palabra voluntad de Dios contiene un portento eterno, que no hay quien lo pueda igualar. La sola palabra voluntad de Dios, pensemos en eso. La sola palabra voluntad de Dios tiene un portento eterno, es decir, un poder, una soberanía, un imperio eterno. No hay quien lo pueda igualar. Es una palabra que abraza todo, el cielo y la tierra. Este fiat contiene la fuente creadora y no hay cosa de bien que no pueda hacer salir. De ella sale todo bien. Así que quien posee mi voluntad en virtud de ella, adquiere con derecho todos los bienes que este fiat posee. Adquiere el derecho a la semejanza de su creador. Adquiere el derecho a la santidad divina. Adquiere el derecho a la voluntad divina, al amor divino. Con derecho tanto el cielo como la tierra son suyos, porque todos tuvieron existencia en este fiat. Y por esa misma razón sus derechos se extienden sobre todo. Así que el más grande don, la gracia más grande que yo puedo dar a la criatura es darle mi voluntad, porque con ella vienen juntos todos los bienes posibles e imaginables, y con derecho porque todo pertenece a ella. Esto es muy grande. Es el más grande don, la gracia más grande que Dios nos puede dar. ¿Por qué? Porque al darnos el don de su divina voluntad nos está dando su derecho, los derechos divinos, todo lo que Él es,
¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios está todo Dios. No es que la voluntad de Dios sea una y Dios es otro, no. Hablar de voluntad de Dios es hablar de Dios mismo. Poseer la voluntad de Dios es poseer a Dios mismo. Aquí está. Vivir en la voluntad de Dios significa inseparabilidad. Se siente incapaz de ir solo y dice, si quiere que haga, hagamos juntos. Si quiere que vaya, vayamos juntos. Ella pone esta imagen, Santa Teresita. Dice que a nosotros nos pasa como a un bebé, póngale de 1 año y medio. La mamá está arriba, en el segundo piso de la casa, al pie de la escalera, en el último peldaño. Y el niño está abajo, al pie de la escalera, en el primer peldaño. Y mira a la mamá, y le dice mamá, y hace el intento de caminar hacia ella. Agarra el pasamanos de la escalera y medio sube el piececito y no puede. Se sienta porque no puede. Vuelve y se levanta agarradito del pasamanos de la escalera y vuelve y dice mamá y hace el intento por llegar a donde ella y no puede. Y hace 3, 4, 5 intentos y la mamá sonriente lo mira. Y cuando ya lo ve cansadito, que está haciendo, no llora, está haciendo esfuerzos y esfuerzos por ir donde la mamá y no puede, la mamá baja y lo llena, lo sube en sus brazos. Y Santa Teresita le llama eso el ascensor divino. Entonces dice que a los pequeños, y somos pequeños los que somos incapaces de cosas grandes, Dios hace eso con nosotros. Es papá. Pero desde que nos vea haciendo esfuerzos, sin desesperos, sin angustias, sin desconfianzas, sino perseverando en el esfuerzo, en el sacrificio, en la intención honesta y recta de vivir las verdades, de alcanzar esta santidad divina, Dios nos colma de sus gracias. Él lo dice, los colmo de mis gracias, para que logren alcanzar lo que yo quiero. Y seguramente que de lo que no somos capaces, o nos hace capaces, o Él nos suple. En otra parte dice que Él nos suple. Porque ese es Dios, Dios es papá. Dios nunca, nunca dejará de estar a nuestro lado. Y de algo tenemos que estar seguros, es que Dios nunca pide imposibles. Jamás. Jamás. ¿Cuál será nuestro esfuerzo? Primero, inseparabilidad. No hacer nada sin llamar a la voluntad de Dios a vivir en nosotros. Nada, ni la cosa más sencilla, ni la cosa más simple, hacerla sin llamar a la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué requiere estos esfuerzos, sacrificio? Porque se nos olvida, porque por estar pensando en otras cosas, tener los ojos bajos, mirando solo la tierra, lo material, nos olvidamos de este compromiso. Jesús nos insiste, vive en la tierra como si solo yo y tú estuviéramos viviendo en el mundo. Si nos esforzamos por eso, recordaremos con más facilidad llamar a la voluntad de Dios a actuar en nosotros. Pero eso requiere esfuerzo. Fuera de la inseparabilidad, la confianza. Saber que nosotros no podemos, pero con Él sí. Sin Él no podemos nada, con Él lo podemos todo. Y entonces viene Él, si quieres que haga, hagámoslo juntos. Ya no reconocemos a la criatura que nos da una orden o que nos pide un favor, sino a Dios en la criatura. Y es con ese Dios
en la criatura que nosotros vamos a actuar. Hoy me llegó esta recomendación que me parece importante. ¿Quieres saber cómo se crece en el fiat? O sea, cómo se crece en la voluntad de Dios, con llamarlo en todo lo que hacéis, ya sea cosa natural, ya espiritual. Cosas naturales: bañarnos, lavar, cocinar, conducir el coche, trabajar en la oficina, escuchar noticias, estar en una reunión con los amigos. Todas esas son cosas naturales. Hay que llamar a Jesús a realizar eso en nosotros. Hay que estar uniéndonos a la voluntad de Dios en cada una de esas cosas que hacemos. Así crecemos en el fiat, o crecemos en esta santidad divina, llamándolo en todo lo que hacemos, bien sean las cosas naturales o las cosas espirituales. Este principio es fundamental en este camino de la santidad divina, llamándolo a Él a vivir en nosotros. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta es siempre que hacemos un acto en la divina voluntad, y cuando hacemos un acto en la divina voluntad, cuando llamamos a la voluntad de Dios a que venga a realizar ese acto en nosotros, desde que ese acto sea un acto conforme a la voluntad de Dios, un acto grato a Dios, esa voluntad divina viene a obrar en nosotros. En ese momento, la voluntad humana sufre un martirio, pero no un martirio de sangre, sino un martirio de voluntad. Y si somos constantes en este martirio, vamos a alcanzar en grado heroico la virtud que tuvieron los mártires. Entonces se va cumpliendo lo que dice San Aníbal. Pero eso depende de nuestra constancia. Entonces viene esta conclusión: solo en su voluntad, solo en su querer, podemos decir: he amado a Jesús, he hecho todo lo que Él quiere, he hecho todo y le he dado todo, incluso al mismo Jesús. Pero lo hemos hecho en Jesús. Eso quiere decir que Jesús lo ha hecho en nosotros. Porque cuando yo entro en Jesús, yo me pierdo en Jesús, muero en Jesús, y Jesús entra a vivir en mí. Eso es lo fundamental. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, estas breves reflexiones nos ayuden a crecer en el deseo de esta santidad divina. Recordemos por qué se llama divina y por qué a las otras santidades la llamamos humana. Las otras santidades son humanas porque imitan la humanidad de Jesús. Toman como ejemplo la humanidad de Jesús, el Jesús predicador, el Jesús penitente, el Jesús maestro, el Jesús médico, sanando a los enfermos, el Jesús misericordioso, atendiendo a los huérfanos. Son diferentes manifestaciones de la humanidad de Cristo. El Jesús orante, contemplativo. En cambio, la santidad divina no imita la humanidad de Jesús. La santidad divina es tomar posesión de la vida misma de Jesús, completa, su vida interior. ¿En qué consistió la vida interior de Jesús? En mantener unida su voluntad a la voluntad del Padre, de manera que toda su vida fue un acto continuo de la voluntad del Padre en él.
Bueno, más adelante y en los otros talleres vamos a seguir profundizando en esto. Terminemos entonces pidiendo la plenitud de este reino pronto, en nuestro corazón y en el mundo entero. Y vamos a pedirlo como Jesús nos enseñó a pedirlo. Y vamos a pedirlo con su misma voluntad, con su misma potencia, con los mismos sentimientos con que Él lo pidió. Que el Padre entrara en Jesús, vamos a fundirnos en Jesús, que sean sus palabras en nosotros, toda su intención y sus afectos, de modo que el Padre reciba la oración de su Hijo en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.